Venimos leyendo desde que comenzamos el año el Evangelio de San Mateo. Y este Evangelio tiene algunas características que siempre es importante recordar a la hora de la lectura, justamente porque nos ayudan a ver dónde estamos ubicados. Este Evangelio tiene como 7 libritos adentro, como si dijéramos 7 fascículos, cada uno con un tema distinto, y por eso hay que conocer bien dónde estamos en el Evangelio que leímos hoy. Dije, son 7 estos fascículos. Fácilmente nos damos cuenta que el primero tiene que ver con la infancia, el nacimiento, el comienzo de la predicación de Juan el Bautista, esa primera parte. El último, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Así que el 1 y el 7 ya los tenemos identificados claramente, fácilmente. Ahora adentro tenemos el segundo libro que habla de la ley nueva del reino de Dios. Entonces vamos a encontrar allí el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, el Señor que nos enseña a orar con el Padre Nuestro, etc. O sea, estamos en una primera parte de la nueva ley del reino. El tercer libro habla de la misión. Nos envía a los misioneros a ser discípulos. El cuarto libro ya habla de la iglesia, cómo se va a organizar la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, los discípulos, cómo van a ir viviendo esta nueva realidad del reino en medio nuestro. El capítulo siguiente, o el libro siguiente del tema de la iglesia, va a tratar de las parábolas, donde va a describir lo que es el reino de Dios. Entonces cada parábola tiene ese sentido. Dice, el reino de Dios se parece, entonces da la parábola. Y todo su contexto. Después vamos ya al sexto libro, donde el tema es la escatología, es decir, el fin de los tiempos. ¿Qué va a pasar en el más allá? ¿Cómo va a ser el reino en su plenitud? Entonces, ¿cómo vamos a poder ingresar allí al reino, a lo definitivo? En ese capítulo estamos, en el sexto. Es decir, que estamos en ese libro donde se nos habla del reino venidero, cómo será la plenitud, que ya ha empezado, pero todavía estamos en una parte más en desarrollo. Así que, ¿cómo llegar a ese reino de Dios? Es donde el tema de las parábolas, el tema de lo que vamos a ir leyendo en este tiempo. Ya nos metimos un poquito, ya la semana pasada, la otra, en ese fascículo, donde hablamos de la escatología, el reino en plenitud, el más allá, el hacia dónde vamos, el horizonte. Bien, entonces nos encontramos hoy con una parábola que es la de los dos hermanos, que uno dice al padre sí y no va, y el otro que dice no y después se arrepiente y va a trabajar a la viña. Esto tiene un contexto que tenemos que conocer también, un contexto doble, en el sentido de que Jesús le está hablando ¿a quién? Está hablando a las autoridades máximas religiosas de Israel. Es decir, que Jesús está en Jerusalén, está más bien en la zona del templo y está comunicándose con las máximas autoridades religiosas. Y no solo hablando, sino que cuestionándoles alguna cosa a través de esa parábola. Las máximas autoridades eran los sumos sacerdotes, en realidad es el sumo sacerdote, pero en este caso
y en tiempo de Jesús, eran varios los sumos sacerdotes porque eran como una especie de familia, un clan familiar, donde cuando terminaba el período, un sumo sacerdote asumía otro que era pariente de este, que prácticamente era todo un grupo de sumos sacerdotes que eran todos de un clan, una familia. Por eso estaba Anás, Caifás, siempre rotándose en el puesto junto con otros familiares. Para que entendamos allí con quién estamos, los sumos sacerdotes y los ancianos. Los ancianos eran los presbíteros, eran las personas que de alguna manera gobernaban religiosamente Israel, porque eran como los consejeros, era la gente sabia, la gente religiosa, la gente que con su ejemplo de vida, de alguna manera, eran los que conducían religiosamente a su pueblo. Entonces, ¿cuál es el tema? Jesús les está diciendo a estos que eran la autoridad religiosa que no saben ver lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que apareció en medio del pueblo de Israel un hombre enviado de Dios, que era Juan el Bautista, y ellos no solo no supieron verlo, sino que lo cuestionaron y llevaron a este Juan a la muerte, esa muerte ignominiosa a partir del gobernador Herodes. Es decir, dejaron morir a un profeta de Dios y ni siquiera fueron a escucharlo. Fíjense que Jesús no les reprocha que no lo reconozcan a él, sino que ni siquiera reconocieron a Juan el Bautista, un profeta, como dicen algunos autores, el más grande profeta de toda la historia de Israel. Así que, ¿cuál sería entonces la temática que aparece detrás de este evangelio? Esto, que aquellos que son los más religiosos, y digo entre comillas, no reconocen al enviado de Dios. Tremendo. Tendría que ser los primeros que lo reconocen. Justamente, si son personas que están y no hay gente más religiosa que ellos, son los que menos hacen en el reconocimiento, en el discernimiento de quién está delante de ellos. Así que fíjense qué temática está allí. Por eso Jesús le va a decir, las prostitutas y los publicanos van a llegar antes que ustedes al reino de Dios. Los últimos serán los primeros. En ese marco estamos de lo que decíamos la semana pasada, del Evangelio de la semana pasada. Está en continuidad con este texto. Bien, hay otro contexto más que también es importante conocer, porque en la época en que Mateo escribe estos textos, también estaba pasando algo que es digno de destacar. Que las comunidades que Mateo que formaba parte de esas comunidades, eran de origen todas israelitas. Es decir, que era gente que venía con toda la tradición de Israel, de pueblo elegido, que conocían su historia, conocían sus salmos, sus oraciones, sus costumbres, tenían toda la liturgia, o sea, como que todo ese andar de pueblo elegido de Dios estaba cuestionado en esos momentos, justamente porque estaban accediendo a las comunidades cristianas los paganos. Y los paganos era gente que no tenía ni idea de la historia de Israel y de sus cosas, sino que venían porque descubrieron a Jesús. Y estaban siguiendo a Jesús y con toda ese entusiasmo, pero claro, de todas las costumbres de Israel no sabían nada. Entonces los de origen israelita los rechazaban, no querían mucho juntarse con los paganos. Entonces también les viene bien esta parábola. ¿Por qué? Porque los israelitas
son los elegidos que de alguna manera parece que le dijeron que sí a Dios, pero a la hora de la realidad rechazaron a Jesús. Entonces le dijeron no. Y los otros que vienen del paganismo, que aparentemente su vida era un no a las cosas de Dios, ahora se convierten y empiezan a decirle a Dios que sí. Entonces con esa nueva realidad se encuentran las comunidades. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es esto? Entonces también la enseñanza de Jesús en esa parábola les viene bien a los del tiempo que Mateo escribe el Evangelio. Así que en esas estamos allí en este texto. ¿Alguna cosa más? También, bueno, yo le voy a contar una anécdota para ver si podemos nosotros captar un poco el tema desde lo práctico. Mi abuelo, don Juan, era un hombre muy religioso, muy religioso. Cuando digo muy religioso, digo un hombre que iba a misa de lunes a lunes, no de domingo a domingo, de lunes a lunes, quiere decir todos los días. No se perdía una celebración en la parroquia. Pero a su vez era un hombre que era malo. Una vecina que vivía enfrente un día le dice, don Juan, dice, ¿cómo usted va a misa todos los días y es tan malo? Y él dice, y si no fuera a misa sería peor. Para pensar entonces. Digo, ¿cómo puede ser que alguien que está tan cerca de lo religioso, su conducta, su forma de ser, no condice con lo que... Y esto le pasa a los sumos sacerdotes y a los ancianos, que eran los hombres aparentemente religiosos de allí. ¿Cómo los hombres religiosos no van a saber reconocer a quien tienen adelante, al Mesías de Dios? No saben reconocer a un profeta como Juan el Bautista. Es más, lo rechazan abiertamente y se ponen del lado contrario. Es decir, no alcanza con lo religioso, eso quiero decir. Lo religioso nos tiene que llevar a algo más hondo, que es lo espiritual, la espiritualidad. Si no llegamos ahí, es como que quedamos en que rezamos mucho, vamos a misa los fines de semana o todos los días, y tenemos algunas costumbres de orden religioso, pero el corazón no se ha transformado. Ahí es donde está la clave, la transformación del corazón. Por eso dice Jesús a estos hombres eminentemente religiosos que incluso aquellos que eran considerados nada en la vida religiosa del pueblo de Israel, como las prostitutas y los publicanos, van a llegar antes que ustedes. ¿Por qué? Porque ante la presencia, la predicación de Juan el Bautista, se han convertido, le han escuchado, han intuido que Dios les estaba diciendo algo allí. En cambio estos, que son los dirigentes religiosos, no solo no hicieron esto, sino que llevaron a Juan el Bautista hasta la muerte. Y lo mismo van a hacer y están haciendo con el mismo Hijo de Dios que tienen delante de ellos. Así que no es que el tema religioso no sirva, sino que el tema religioso tiene que llevar a algo más hondo, que es un cambio profundo en la vida de las personas. O sea, más bien, no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Eso que lleva a un cambio de vida, a un cambio en todo sentido, que llamamos la conversión del corazón. Yo quería pedir en esta celebración para cada uno de nosotros que toda esta enseñanza del Maestro nos lleve justamente a que demos pasos,
que la vida no nos vaya pasando sin que estemos allí dando pasos permanentemente hacia el Evangelio, hacia lo del reino de Dios. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios,